Bueno, estamos a 26 de mayo del 2021, la tercera clase de la Guía de Habilidades Comunicativas 2 para el curso de... Ustedes son OneLink, ¿cierto? Sí, profe. De OneLink. Bueno, les estaba diciendo que no sé para qué grabo la clase, porque la semana pasada se me olvidó subirla y nadie dijo nada. No la subí porque me volaté en cosas aquí en la casa y nadie dijo nada. Y yo, bueno, no la subiré. Profe, Dime, Andrea. ¿será que usted la puede compartir? Es que yo ese día no pude asistir. Yo creo que ya no se puede, Andrea, porque ya, pues ya pasó el tiempo suficiente para subirla. Ah, bueno, no hay Para problema. subirla al YouTube, entonces no creo que me deje ya. La de hoy sí, obvio, la de hoy sí, pero la de hoy Ah, sí. no. Sino que ese día no pude asistir, entonces, Ok, sí. bueno, gracias. Dale, Andrea. Qué pena poder colaborarte en ese aspecto, pero bueno. Sí, como nadie me dijo nada, yo tampoco. Hola, Karen López, ¿cómo estás? ¿Estaba sin internet? ¿Ya lo pagó? Bueno, ya se lo pusieron. Felicitaciones, que si uno no paga el internet, no le va a funcionar. Listo. Mentiras, yo sé que no, yo sé que esto de internet ha estado tan horrible en estos días que ni para qué les digo. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 3. En esta unidad 3 vamos a ver, bueno, primero que todo, darles un parte de tranquilidad que la actividad evaluativa de esta unidad 3 es un taller, no va a ser un cuestionario como los anteriores, ¿cierto? Para que no se me estresen y no les genere, porque yo sé que responder un cuestionario es fregado. Y como son de largos. Y como están de largos y de confusos, porque yo no fui el que diseñé esta guía, pero sí reconozco que los cuestionarios están muy confusos, muy enredaditos, tanto para dar la respuesta como en el mismo momento de la lectura de cada cuestionamiento, entonces sí es difícil. El taller evaluativo de hoy es muy fácil, chicos, o sea, es solamente ponerle atención y estudiar, obviamente, la profundización, que lo deben hacer ustedes. Yo todo no se los doy, es que en estos días me escribió una compañera de ustedes, profe, es que con lo que usted nos explican, ahí nos preguntan más cosas y no está. Yo sé que no está porque esa es la labor de ustedes, por eso tienen acceso a la plataforma, para que puedan profundizar. La actividad evaluativa de hoy vamos a hablar sobre la oración, texto y párrafo, que lo vamos a ver en el contenido, y habla de diferentes cosas que la voy a socializar al final. Es simplemente aplicar. Puede ser que lo vean larguito, pero está fácil. O sea, son conceptos muy fáciles de... Es más, hasta los pueden bajar de internet, que espero que no lo hagan, o si lo van a hacer al menos, hagan suyo el contexto de lo que están bajando, es decir, parafraseen. Entiendan primero qué es lo que están bajando y ahí pueden trabajar. Voy a compartir pantalla para empezar de una vez con la clase. Bueno, entonces vamos con unidad 3. Y en la unidad 3 vamos a hablar de lo que es la oración, ¿cierto? ¿Qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el tema de la oración como tal? ¿Cierto? La oración, cómo es su estructura? La estructura de la oración es un sujeto, un predicado, ¿cierto? El sujeto es de lo que se va a decir algo y ese algo tiene que ir amarrado a una acción, que es lo que nos dice el verbo, ¿cierto? Eh, Recuerden que hay sujetos, hay pronombres que hacen hay sustantivos y hay pronombres que hacen las veces de sujeto. Sustantivo propio, María, sustantivo común, el hombre, pronombre, él o ellos, los adjetivos sustantivados, lo humano, ¿cierto? Porque no sabemos, lo humano abarca todo, tanto lo masculino como lo femenino, los verbos, ¿cierto?
el adverbio sustantivo que nos ayuda como a darle sentido a las palabras, la conjunción sustantiva y la interjección sustantiva, ¿cierto? La I sirve para unir palabras, por ejemplo, en ese caso, su ay nos estremece. Recuerde que ay de dolor es sin H. Me da risa, por ejemplo, cuando escriben en el WhatsApp, ay, 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 y lo escriben con H. Yo les contesto, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay por haber? Ese hay con H es de haber, y hay sin H es la exclamación de dolor. Entonces, recuerden que tienen que repasar estos contenidos de profundización. Ahí están bien explicadito, a lo coquito, para que puedan entender esa parte. Vamos a ver entonces qué nos dicen de lo que es la oración como tal. La oración es una unidad de comunicación que tiene sentido completo y que siempre va a terminar en punto. En un párrafo podemos tener diferentes oraciones. Las oraciones las vamos a diferenciar porque están separadas por un punto seguido. La oración tiene dos elementos fundamentales, que son el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa a la cual hacemos referencia. Y el predicado es la acción que realiza el sujeto o es a lo que hacemos referencia. Entonces acá tenemos una oración. Mi casa está ubicada en el centro de la ciudad. ¿Cuál sería entonces el sujeto? El sujeto es mi casa. ¿Y cuál sería el predicado? Está ubicada en el centro de la ciudad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la oración? Es la unidad mínima de sentido común en nuestra lengua, que nos habla de algo que está haciendo alguien, o de algo que sucedió o que va a suceder. Recuerde que la oración está predeterminada a los tiempos verbales, los más comunes, pasado, presente, futuro, ¿cierto? Una acción pasada que alguien realizó, una acción presente que alguien está realizando y una acción futura que se realizará por alguien. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Alguien, lo que va a suceder o lo que va a realizar y cómo. Eso es todo, ¿cierto? Yo amo. Ese yo amo es una oración completa, diferente a decir amar. Amar es solamente una palabra o amar es bueno. Es una frase ya normal. La frase no tiene tanto sentido, no tiene tanta composición como la oración. No hay que confundir las frases con las oraciones. Las frases no siempre tienen un sentido lógico, ¿cierto? Las oraciones sí. Entonces hay que entender esa parte gramatical de esas dos situaciones. ¿Listo? Hasta acá. ¿Entendimos algo o no? Nada. Hola, ¿sí me están escuchando o no? Bueno, los demás. Hola, profe, yo sí lo estoy escuchando, pero un poquito entrecortado. Es que tengo problemas con el internet. Ok, bueno. Dice entonces, obviamente, la oración tiene un predicado y está compuesto por el verbo y un complemento. Existen varios tipos de oraciones según la presencia y la actuación del sujeto, así como la comunicación que se quiere transmitir, ¿cierto? Por ejemplo, en la oración, Carlos compró un carro último modelo, entonces es una oración completa que está en tiempo pasado. Tenemos esperanza, es otra donde el sujeto está implícito. ¿Quiénes tenemos? A ver, ¿quién me sabe decir cuál es el sujeto implícito? Ahí se está viendo. A ver, alguien que lo diga, que lo lea. Nosotros. Ajá. ¿Será que hay necesidad de colocar la palabra nosotros para que la oración se entienda? Si yo digo tenemos hambre, ¿sabemos quiénes son los que tienen hambre? Sí, profe.
¿cierto? Y no hay necesidad de colocar nosotros. Sin embargo, si lo llegamos a colocar, si llegamos a colocar el pronombre nosotros, también se va a entender y no le va a cambiar el sentido a la frase, ¿cierto? Una oración sin sujeto, tener esperanza. ¿Eso cómo lo podemos interpretar? ¿Como qué? Como un consejo. Hay que tener esperanza. ¿Quiénes? Cualquiera, usted, yo, ellos, nosotros. Ahí no hay un sujeto predeterminado, ¿cierto? Es una oración sin sujeto, pero tiene total sentido. ¿Cuál es el sentido? Que alguien en su debido momento debe abrigar la esperanza. La esperanza es una emoción, la esperanza es una situación que se vive. Entonces, es importante tenerlo. Dice acá, es importante que al momento de escribir, quien lo haga tenga una intención clara de lo que quiere comunicar. De esta manera buscará el tono y las palabras adecuadas para expresarlo. Yo siempre lo he dicho, no escriba para usted, escriba para otros, para que otros le entiendan. Si usted escribe para usted mismo, usted escribe de cualquier manera y usted entiende sus mamarrachos y entiende el sentido de sus palabras. Nada más piense en los recordatorios. Nada más piensen en los recordatorios que ustedes a veces se dan para ustedes mismos. Muchas veces no tiene sentido. Otra persona lo va a leer y dirá, ¿qué es lo que dice acá? Pero usted sí lo entiende porque usted lo escribió para usted mismo. Pero cuando usted redacta una carta, un comunicado para otra persona, es bueno que se ponga en el lugar del otro. Espérenme un momento, muchachos. Qué pena con ustedes, muchachos, que por allí estaba llorando un muchachito, pero lloró para toda la cuadra. Entonces, eso es lo que tiene de intención la oración. Vamos a ver ahora qué es un párrafo, ¿cierto? ¿Qué intención tienen los párrafos? ¿Para qué sirven los párrafos? ¿Y cómo se contextualiza o cómo se da un párrafo? Recuerde que deben repasar el documento de profundización, ¿cierto? Los párrafos son unidades completas de un escrito que le dan sentido a un contexto, a un texto extenso. Miremos, por ejemplo, un párrafo argumentativo. Miremos el ejemplo. Una cuestión bastante lógica es que los dueños de la casa se preocupen por mantenerla cuidada. Todos queremos una casa muy bonita, con su jardín, su patio, su sala de estar, ya que de esta forma nos sentimos cómodos. Esa comodidad nos ayuda a sentirnos bien y que otras personas que visiten nuestra casa también se sientan confortables. Eso es un párrafo argumentativo. Si nos damos cuenta, describe muy bien unas situaciones y argumentan para qué es importante esas situaciones. Un párrafo conceptual. Las ballenas son mamíferos marinos que viven en los océanos. Como otros mamíferos, las ballenas respiran oxígeno del aire. Tienen una cantidad pequeña de pelo y son de sangre caliente. Ahí nos está dando el concepto de algo. Cronológico. Para que llegues a mi departamento debes salir de tu casa, cruzar la avenida Revolución Industrial, bajar el subterráneo y tomar el tren que va en dirección a la Escuela Superior de Música. Debes bajar en la estación Hipódromo y caminar por la avenida Independencia en dirección al norte. Cuando llegues a la calle Viveros, entras en ella y caminas hasta el edificio Caoba. Pasas y le dices al encargado que vienes de mi parte, te identificas y le dices que pasarás a la fiesta organizada en el departamento 115. Te comunicará y te veré en el interfono y ahí le diré que puedes pasar. Eso es algo cronológico, está narrando una secuencia, ¿cierto? Ahí nos podemos dar cuenta de direccionamiento, de tiempo y todo lo que va a suceder en ese momento o que está sucediendo. Párrafos de enumeración. Veamos el ejemplo. En la empresa se ha contratado una serie de empleados que cobrarán salario desde el próximo mes. Son el gerente general, el gerente de personal, 2 administradores, 3 contadores, 40 vendedores de piso, 9 vendedores de mostrador, 18 cajeros, 2 estibadores, 9 transportistas, 4 conserjes y 2 veladores o celadores. Cada uno de estos tendrá un sueldo diferente, del cual se marcará conforme al salario mínimo, además de que tendrán sus prestaciones. Ahí nos está contando, nos está narrando detalladamente, bajo número,
¿cierto? Bajo la situación de número, unas situaciones que van a suceder. Párrafo descriptivo. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos largos bigotes grises. Su cola parecía un elástico negro. Unos patitos nadaban en el estanque parecidos a una bandada de canarios amarillos, y su madre, toda blanca con patas rojas, se esforzaba en enseñarles a hundir la cabeza en el agua. Nos está describiendo una situación, una escena. Explicativo. Un árbol es una planta de tronco de madera que extiende sus ramas a cierta altura del suelo. Cuando se habla de la palabra árbol, generalmente se refiere a una planta de 6 o más metros de altura con varias ramas que crecen hacia los lados similares a los brazos. Ahí nos está explicando algo. Expositivo. También en lo explicativo cabe cuando usted da la explicación de una situación. Cuando yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted por qué no hizo el taller a tiempo? Entonces usted narra, cuenta su situación. Eso es un párrafo explicativo. Expositivo. El perro es un animal mamífero de 4 patas. Se trata de un cánido doméstico que tiene el sentido del olfato muy desarrollado. Existen numerosas razas de perro, lo que hace que los ejemplares de esta especie puedan tener características bastante diversas. Nos está exponiendo una situación. Narrativo. Ya que el narrativo, muchos de ellos se parecen entre sí. Si vamos por ejemplo, puede ser descriptivo también del perro, ¿cierto? Pero es según la intención que le vayamos a poner. Narrativo. Esa noche era la más esperada por la joven quinceañera, pero cuando entró al salón resbaló con una cáscara de plátano que un joven de un cuento anterior tiró, rompiéndose su faja y saltando sus enormes y flácidas lonjas. Pero lo más vergonzoso fue el aplastamiento de las enormes bolas de papel que al pecho llevaba. Bueno, es una descripción bastante terrible. Comparativo. Los ejercicios dentro de los centros deportivos se dividen en 2, aeróbicos y anaeróbicos, de los cuales hay que compararlos y o distinguirlos, pues los beneficios de ambos tipos de ejercicio producen diferentes tipos de beneficios. Además, que se pueden mezclar en un momento dado. Así, los ejercicios aeróbicos son los que van dirigidos a personas con desplazamientos rápidos y tienen más beneficios cardíacos, en tanto que los ejercicios anaeróbicos se pueden aplicar más al crecimiento muscular, pues los movimientos lentos y con peso producen un trabajo muscular que lo obliga a crecer para resistir el peso. Ahí nos está comparando una situación con otra. La diferencia entre un ejercicio aeróbico y uno anaeróbico. Párrafos que narran causa y efecto. Muchas y muy variadas son las causas de la violencia colombiana. Entre ellas podemos citar las siguientes: marcadas desigualdades sociales y económicas, bajo nivel de educación en la mayoría de la población, desempleo creciente, falta de unidad familiar, descomposición de la juventud por el abuso de la droga y pérdida de los valores tradicionales. Los efectos de esta situación son muy graves y pueden resumirse así: inestabilidad emocional del pueblo colombiano, parálisis del desarrollo industrial, desequilibrio de la economía, incertidumbre y desorientación de los jóvenes e imposibilidad creciente para salir del subdesarrollo. Deductivo. Ningún agente de disolución social tan activo como el feminismo, que otra vez más aparece en la historia marcando un contraste de la civilización. El fenómeno es conocido en efecto. Cada crisis disolvente de las que sufren los pueblos en determinadas épocas para transformar sus conceptos y caracteres sociales presenta en el feminismo la expresión más grave de un trastorno. Como se trata de revoluciones, la subversión inherente a tales movimientos parece materializarse en ese supremo absurdo de la mujer igualada al hombre, contra toda razón y todo interés natural, presentando al fin de cuentas como consecuencia forzosa los resultados constantes del unisexualismo, la esterilidad y la corrupción. Bueno, este es un párrafo obviamente un poco fuerte y hace una deducción de lo que puede generar el feminismo en una sociedad. Inductivo. Los lunes Juan va al conservatorio de música. Le gusta estudiar violín y también el canto. Los martes prefiere quedarse en casa luego del colegio, justamente para seguir practicando sus últimas lecciones en su instrumento.
Los miércoles escoge ir a la ciclovía del pueblo a caminar. Le encanta pasear y mirar los árboles que adornan el parque. Es un muchacho a quien le encantaría la música y los paseos. Hay una inducción ahí, nos está contando qué va a pasar con Juan en un futuro. De conclusión, de esta forma se puede resumir que el problema del calentamiento global debe ser tenido en cuenta por los gobiernos como una política nacional e internacional que urge nuevos desafíos para frenar las consecuencias de dicho fenómeno. Nuestro planeta, nuestros hijos lo agradecerán. Clasificación de los párrafos según su función en el texto. O sea, recordemos que un texto está conformado por varios párrafos. Entonces, según la posición del párrafo en el texto, los podemos clasificar en párrafo de introducción. En este párrafo se habla de manera general sobre el tema a tratar. Debe ser atractivo para enganchar al lector. Párrafo de desarrollo. En estos párrafos se presenta la información en temas y subtemas. Párrafo de enlace. La información desarrollada en estos párrafos tiene relación con párrafos anteriores, es decir, que anuncia una información a desarrollar. Y el párrafo de conclusión resumen las ideas principales del texto. Listo, ahí está la clasificación de los párrafos. Pero vamos a ver qué nos cuentan acá de lo que es el párrafo. En este material de aproximación hablaremos del párrafo y sus características principales. El párrafo. Según la Real Academia Española, el párrafo es un fragmento de un texto en prosa, constituido por un conjunto de líneas seguidas, caracterizado por el punto y aparte al final de la última. Es decir, el párrafo está compuesto por varias oraciones, separadas estas por un punto y seguido, pero relacionadas entre sí para desarrollar un tema determinado. Características principales del párrafo. Por su forma, los párrafos terminan en punto y aparte, comienzan con una letra mayúscula. Por su composición, está compuesto por dos tipos de oraciones, principales y secundarias. Su rasgo principal es la coherencia, que es que todas las oraciones deben estar bien articuladas. Su tamaño varía según el tema tratado. Tipos de oraciones que componen un párrafo. Oración principal. Marca el sentido de la oración y de ella dependen las demás oraciones. Esta oración puede estar explícita o implícita en el párrafo y no necesariamente se encuentra al inicio del párrafo. La explícita está expresada de manera directa en el párrafo. La implícita hay que interpretarla y redactarla. La mejor forma de determinar la idea central es preguntándonos de qué nos habla el texto. Para entender mejor este concepto, vamos a escuchar un ejemplo. La vida es más sencilla de lo que creemos. Eso piensa mi mejor amigo y eso comencé a pensar yo cuando la otra tarde vi por internet aquella cruel escena de una mujer que lo había perdido todo. En este párrafo, la idea principal es la vida es más sencilla de lo que creemos y está al inicio del párrafo. Vamos a ver un ejemplo con esta misma oración principal, pero al final del párrafo. La otra tarde, cuando vi por internet aquella cruel escena de una mujer que lo había perdido todo, pensé lo mismo que piensa mi mejor amigo. La vida es más sencilla de lo que creemos. Oraciones secundarias. Estas pueden ser de coordinación o subordinación. Las primeras están separadas por conjunciones y pueden tener sentido completo por sí solas. Las segundas dependen de las otras oraciones para que adquieran sentido. Vamos a ver un ejemplo de oraciones de coordinación. Juan tiene 25 años, es decir, es el mayor de 4 hermanos. Segunda oración. Debes prestar mayor interés en clase de redacción, esto es, escuchar con atención y tomar nota de lo explicado. En estas oraciones utilizamos las conjunciones explicativas, es decir, y esto es, para darle sentido completo a las oraciones. Ejemplo de oraciones de subordinación. La película que me recomendaste es muy triste.
que me recomendaste es una oración explicativa que le da el sentido a la oración. Sin esta no habría una claridad en lo que se está hablando, no habría un sentido completo. Bueno, básicamente lo que les expliqué al inicio, ahí nos lo está comentando el video. ¿Alguna pregunta frente al párrafo? Bueno, vamos entonces con el último bloque que nos habla del texto. ¿Qué es un texto? ¿Cierto? Ya vimos la oración como unidad mínima, luego el párrafo, que es un conjunto de oraciones, y ahora el texto, que es un conjunto de párrafos. Vamos a ver entonces qué nos dice sobre el texto. En este recurso hablaremos del texto y sus características. ¿Qué es un texto? Es la unión de varios enunciados que escritos en un contexto adquieren un significado coherente. El texto es la unidad máxima de comunicación. Los elementos gramaticales como los signos de puntuación, los sustantivos, las preposiciones, los verbos, entre otros, nos permiten identificar un texto tradicional. Sin embargo, el texto no solo hace referencia a la comunicación escrita, también podemos construir textos utilizando otros medios como las imágenes, el sonido, los gestos. Lo principal de los textos es la comunicación de ideas con sentido. Características del texto. Coherencia. Es el orden lógico que se le da a las ideas para que tengan sentido. Ejemplo. Tenemos las siguientes oraciones. Colombia es un país rico en recursos naturales. El deporte es una disciplina que inculca buenos hábitos. Aunque estas oraciones están escritas de manera correcta y por sí solas comunican, no constituyen un texto, porque no hablan sobre un mismo tema, es decir, las dos oraciones son incoherentes. Cohesión. Es el uso adecuado de las palabras para que tengan más sentido con lo que se quiere expresar. Consiste en la dependencia gramatical. Para dar cohesión a un texto, utilizamos los conectores. Miremos un ejemplo. He visto la película completa, pero su director me gusta mucho. Las dos oraciones son coherentes, sin embargo no forman un texto cohesionado, ya que el conector utilizado no las relaciona. Para que el texto sea coherente y con cohesión, deberíamos decir: he visto la película completa porque su director me gusta mucho. Por último está la unidad, que es que todos los elementos estén conectados bajo un mismo contexto. Ejemplo, si yo digo, comiste, no he terminado la tarea. Vemos que hay dos oraciones que no están relacionadas en un contexto. Debería ser, ¿comiste? Sí. Bueno, entonces ahí nos habla del texto. Vamos a ver entonces la actividad evaluativa que está para esta semana. Dice así. ¿Ven todos el documento en Word, muchachos? Sí, profe. Dice, oración, texto y párrafo. Desarrolla todos los puntos que encontrarás a continuación. Lee atentamente el siguiente párrafo e identifica el tipo al cual pertenece. Por eso me tomé el tiempo de explicarles cada párrafo. Daniel, para que llegues a mi departamento debes salir de la casa, cruzar la avenida Bolivariana, tomar el metro que va en dirección al sur, debes bajarte en la estación Itagüí y caminar por la avenida 34 en dirección al norte. Vimos exactamente este ejemplo en lo que acabé de hablar. Entonces simplemente es colocar qué tipo de párrafo es. Segundo, lee atentamente el siguiente párrafo e identifica el tipo al cual pertenece. La misma situación. Estoy estrenando casa y para ponerla bonita compré 2 cuadros, pintura de color rosa para la pared de la sala, un espejo antiguo y para el balcón compré unas jardineras que lo harán más acogedor. Tercero, lee el siguiente párrafo e identifica el tipo al cual pertenece. La misma situación. Es una mujer de estatura baja, aproximadamente 1,50 m, figura delgada, cabello largo y castaño. Ahí nos está contando algo de una mujer. 4. A través de un texto descriptivo relata el recuerdo más bonito de tu vida.
Este deberá tener una extensión de 20 a 30 palabras o 20 y 30 palabras. Listo. Entonces, pero debe ser descriptivo. Quinto, describe el mismo recuerdo en un texto narrativo. Este deberá tener una extensión de 35 y 45 palabras. Describe el mismo recuerdo en un texto expositivo. Este deberá tener una extensión de 40 y 50 palabras. Describe el mismo recuerdo con texto argumentativo. Este deberá tener una extensión de 30 y 40 palabras. Octavo, define qué es una oración interrogativa y da un ejemplo. Define qué es una oración declarativa o enunciativa y da un ejemplo. Define qué es una oración exclamativa y dar el ejemplo. Define qué es una oración imperativa o exhortativa y dar el ejemplo. Define qué es una oración dubitativa y dar el ejemplo. Define qué es una oración desiderativa y dar el ejemplo. Define qué es una oración simple y dar el ejemplo. Y por último, define qué es una oración compuesta y dar un ejemplo. Entonces está muy fácil, son 15 preguntas, pero ustedes, yo sé que van a buscarlo en internet o van a explorar el contenido de la plataforma de esta unidad y lo pueden revisar. ¿Preguntas, comentarios, quejas sobre esta unidad? No, profe. Bueno, listo. Entonces, si no es más por el momento, entonces damos finalizada la clase. Bueno, profe, muchas gracias. A ti, Juan Esteban, que esté muy bien. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Profe, hola. Hola, Karen. Profe, ¿te acuerdas que yo te escribí ayer con el punto 4 de que el momento de subir la carta que había que elaborar llegaba toda como desordenada? O sea, no sé por qué. Pero no lo he revisado, no he tenido tiempo. Ah, bueno, entonces era como de pronto para hacer, pues para recordar y para que usted pronto tenga pendiente eso, porque la subí como, o sea, la subí y cada vez que la descargaba, pues me quedaba así, la miraba, o sea, no sé si es que de pronto es Word o no sé si es que es acá mi computadora o el teléfono, pero sí me llega desordenada, o sea, no es como la elaboro cuando se vuelve a descargar para revisarla. Intenta resubirla de otro computador entonces. Ah, bueno, dale, profe. Listo. Bueno, pues. Listo, profe. Bueno, sí, señor. Gracias. Bueno. Chao, feliz resto de